En el presente video se muestra el trabajo investigativo que lo hemos denominado Consumo de sustancias psicoactivas, factores de riesgo en adolescentes del grado noveno, Colegio Yorrin Arebollera, Cumbal, Nariño y Barrio Las Águilas de Leticia, Amazonas. Nuestro grupo investigativo estuvo conformado por Alba Denis Chiranirwa y Wendy Joana Fajardo. Bueno, como planteamiento del problema tenemos el consumo de sustancias psicoactivas. El consumo de sustancias psicoactivas se ha visto un problema social a nivel mundial, para los contextos abordados en la presente investigación, pues la realidad que se vivencia en ellos no es ajena a la realidad nacional. Como pronóstico en la diversidad de estudios que se han realizado frente al consumo de sustancias psicoactivas, se ha identificado factores de riesgo que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Dichos factores están asociados con violencias en conflictos familiares, falta de apoyo familiar, adolescentes en situación de depresión, estrés emocional, ansiedad y hasta ideas suicidas, entre otros. De ahí se ve la necesidad de trabajar desde nuestros territorios. Por un lado, el contexto del Colegio Yorrin Arebollera, con 10 adolescentes pertenecientes al grado noveno y 10 adolescentes residentes en el barrio Las Águilas. El interés de la investigación se enfocó en analizar los factores de riesgo que inciden en que adolescentes inicien cada vez más pronto en el consumo de sustancias psicoactivas. Para ello, pues nos planteamos un objetivo general en la presente investigación, el cual fue pues analizar los factores de riesgo que inciden en el inicio del consumo de sustancias psicoactivas de parte de adolescentes escolarizados y de adolescentes residentes en el barrio Leticia. Nos planteamos unos objetivos específicos, 4 objetivos específicos, los cuales nos permitieron cumplir logros alcanzados en la presente investigación. Bueno, como diseño metodológico, tuvimos como diseño metodológico, se tuvo en cuenta un diseño de estudio descriptivo, ya que se hizo posible describir y analizar el contexto y las situaciones presentes en la población estudiada. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, teniendo para tal fin un método de estudios de caso múltiple, ya que fue posible analizar dos contextos distintos. Del mismo modo, pues para la recolección de la información se tuvo en cuenta unas técnicas e instrumentos, ¿sí? Los cuales fueron pues la entrevista semiestructurada, la observación participante y los grupos focales. Dichas técnicas se aplicaron a una población en específico. Entonces, pues esta población estuvo conformada por 20 adolescentes distribuidas en 2 contextos distintos, 10 adolescentes del Colegio Yorrin Arebollera en el municipio de Cumbal, departamento de Nariño, en el rango de edad de 14 a 17 años, y 10 adolescentes del barrio Las Águilas en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas, en el rango de edad de 12 a 17 años. Para la selección de la población se empleó el muestreo no probabilístico. Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta en estos contextos fueron: en el caso de los adolescentes del grado noveno, se tuvo en cuenta la colaboración de un grupo de docentes de dicha institución, quienes habían evidenciado la problemática en los estudiantes. Por su parte, en el contexto del barrio Las Águilas se tuvo en cuenta el criterio de selección a través de acercamiento e intervención a las familias de adolescentes que presentaban inicios en el consumo de sustancias psicoactivas, por presentar antecedentes de familias disfuncionales, abandono a los hijos, víctimas de violencia ya sea física, psicológica o emocional, ausencia de cuidador, entre otros factores. Para ello también se tuvo en cuenta unas técnicas para el análisis de la información. Entonces, pues una vez ya recolectada la información, se procedió a triangular la misma. Para el análisis de la información se tuvo en cuenta el análisis de narrativas como técnica
por el tratamiento de los datos obtenidos en la investigación se realizó manualmente a través de una matriz donde permitió categorizar y de ahí pues surgieron las categorías emergentes, las cuales fueron las que se analizaron en la presente investigación. Entonces, dichas categorías fueron, pues, en primera instancia, el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, estas indagadas desde las percepciones de los mismos adolescentes, de igual manera, factores de riesgo, analizando el contexto familiar y también los adolescentes, y por último, pues, a partir del desarrollo de la investigación fue surgiendo otra categoría que fue muy importante, la comunicación familiar. En esta lógica se obtuvieron unos resultados. Entonces, para esta parte de resultados, pues se retoma el primer objetivo propuesto en la presente investigación, los cuales pues se tuvo en cuenta distintas percepciones en torno al consumo de sustancias psicoactivas, por lo que se tuvo en cuenta el contexto, los adolescentes, el contexto de las adolescentes, las creencias, las costumbres, sus opiniones, sus puntos de vista. Por lo tanto, de ahí emergió similitudes que fueron las emergentes a tener en cuenta como resultado. Y ahí se encontró situaciones en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, que dentro de esas percepciones pues están que el consumo de sustancias psicoactivas son una amenaza que afectan la salud del individuo. Asimismo, conciben el consumo de sustancias psicoactivas como una práctica positiva, ya que a través de esta se logran sentir emociones positivas. Para un segundo y tercer objetivo, se encontraron hallazgos teniendo en cuenta la percepción de los padres de familia y de los adolescentes, que perciben como factor de riesgo a situaciones que se les han presentado de manera negativa al interior del grupo familiar, pero también a nivel individual. Esto surge desde las voces de los participantes, dichas categorías emergentes. La ausencia de los padres en el cuidado y protección de los hijos por razones de trabajo o por abandono, en particular ausencia de la figura paterna. Como segundo factor, los conflictos al interior de los grupos familiares, pues lo que ha ocasionado violencia física, psicológica, emocional, seguido por el factor de presión social, representado por situaciones que emergen desde el exterior al grupo familiar, ya sea por influencia de amigos, compañeros de colegio o pareja sentimental. Otro de los factores que se perciben desde los adolescentes se encontró que es la curiosidad por experimentar, siendo esta una acción o característica propia del adolescente, donde tiene pues el deseo de experimentar nuevas sensaciones, y en el caso particular de los adolescentes el deseo de saber el efecto que produce dicha droga. Seguido por otro factor de riesgo, el cual es el acceso fácil al consumo de sustancias psicoactivas. Pese a que las sustancias legales no son permitidas para el adolescente, se ha evidenciado ineficiencia en la ley. Finalmente, el último objetivo propuesto en la presente investigación, se encontró estrategias interesantes tales como implementar o fortalecer la comunicación familiar y a su vez implementar espacios educativos en los colegios con el fin de prevenir o mitigar el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Finalmente, presentamos unas conclusiones y recomendaciones para concluir. Como resultado del trabajo de investigación, es un reto trascendental para investigaciones futuras. Es trabajar sobre datos ya existentes que permitan mostrar la realidad de todos los contextos en esta problemática. Se considera importante implementar estrategias de intervención en la comunidad, pero en especial en los grupos familiares, ya que se ve la importancia de intervenir en la familia, ya que ésta se convierte en un escenario para socializar diversos aprendizajes. Es la clave para
para incidir en la promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. A su vez, se considera necesario implementar más programas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas a edades tempranas, en niveles de educación, pero sin dejar de lado a la población no escolarizada.